Que está en contacto con nosotros el senador Samuel Barcuy, que le decimos buen día. ¿Qué tal, Samuel? Silvio Barroso de este lado. ¿Cómo le va, Silvio? Un gusto estar en contacto con usted y la audiencia. Bueno, acá estamos, como siempre, para conocer en qué andan nuestros legisladores, en este caso con algunos proyectos que la gente necesita conocer, obviamente, ¿no? Uno de ellos, Samuel, tiene que ver, que nos avisa la producción, con un centro de salud, que es el centro de salud de Bush, que anda complicado a la hora de la atención, ¿no? Sí, la verdad que, digamos, trabajando y hablando con los vecinos de la zona, sobre todo con vecinos del barrio norte de Bush, ellos manifestaron la falta de profesionales en cantidad, digamos, o en extensión horaria que tienen en la zona del centro de salud de Bush. La verdad que hablan de que muchas veces no alcanzan a controlarse los niños sanos, sobre todo para, obviamente, en algunos casos recibir la leche o la libreta para controlar precisamente la salud del niño, y obviamente lo más grave, la situación en cuanto al control de los niños enfermos, que a veces obviamente les tienen como primera línea el control en el centro de salud, por supuesto, entendiendo, como hemos visto en los últimos meses, donde hay un hospital Chestaco con una guardia saturada, ya que bueno, a las autoridades no les gusta colapsada, pero sí saturada, que hace que además no corresponde, por otro lado, que muchos controles se hagan en la guardia, ¿no? La idea es que realmente concluya lo urgente y que se logre fortalecer el sistema de atención primaria, que siempre ha sido una constante lucha lograr en Mendoza tener un sistema de atención primaria robusta, y que con el correr de los tiempos se ha ido debilitando, ¿no? ¿Esto qué tiene que ver con la falta de médicos, básicamente, y por qué? ¿Por qué están faltando médicos en los centros de salud? Usted hablaba de la guardia, y yo le agrego algo más también, con lo que significa la distancia, ¿no? Pagar el colectivo, sí, y todo eso para la gente es muy engorroso. No es menor lo que usted dice, claramente es real, ¿no? Más si es una situación de urgencia, las distancias, bueno, muchas veces juegan en contra, ¿no? Pero claramente la verdad que la situación de la atención primaria, primero creo que ha habido una visión del gobierno provincial más bien hospitalocéntrico, también la pandemia, que también claramente, o sea, no es responsabilidad del gobierno provincial, en esto también hay que entenderlo, generó que se debilitara un poco el marco de la atención primaria y se fortaleciera o se pensara más en robustecer precisamente Hospital Chestacó, precisamente porque, bueno, la situación que nos hizo atravesar la pandemia necesitaba profesionales atendiendo precisamente esta situación. Pero de todas formas, entendemos que la gestión de Cornejo y de Suárez han tenido una mirada muy hospitalocéntrica. Observamos que la mayoría de las obras que se han realizado han sido sobre el hospital, las cuales está claramente no se discuten y podemos ver detalles sobre la calidad de la obra quizás, pero no sobre la necesidad. Pero sí está claro que el hospital Chestacó no es precisamente el único sistema o efector de salud que necesita San Rafael. Necesitamos un sistema de atención primaria más robustecido, que trabaje más coordinadamente con el municipio también, que creo que eso a veces cuesta, lograr que se articulen los centros de salud municipales y provinciales en forma correcta, y sobre todo también entender que necesitamos más profesionales. Y ahí hay un problema. En primer lugar, un problema económico, que claramente muchos profesionales, siempre lo hemos dicho, esto no es nuevo. Primero hay que tener una vocación de la atención en la parte primaria, que siempre creo que debe ser valorada, porque muchas veces yo veo y que es merecido, que se reconoce la labor de los médicos del hospital, se reconoce la labor de los enfermeros del hospital, y a veces se deja un poquito de lado desde la comunidad la labor que hace el médico de la salita, la enfermera de la salita, que tienen un rol fundamental. Ellos son los que detienen el avance, digamos, o sea, la primera trinchera contra la salud, contra el avance de la enfermedad. Ellos mantienen la salud
en el territorio. Cuando nos enfermamos, lamentablemente es un fracaso la atención primaria y recaemos sobre el hospital. Entonces, en esto creo que hay que también tener una mirada sobre ese sector, desde lo económico, desde el incentivo vocacional. Creo que aquí ya hay que jugar con cosas mucho más complejas que no lo podemos resolver desde la legislatura y desde lo provincial, sino también las universidades públicas tienen que generar un incentivo hacia profesionales que estén dedicados y abocados a la atención primaria. Hace tiempo tenía un videíto que lo subí al Estado en esta tecnología que me parecía fantástico del doctor Favaloro, donde hablaba precisamente de que todo médico que se recibiera debía sí o sí pasar, él hablaba de la salita rural, obviamente debe pasar por un año de capacitación en la atención primaria, y esto últimamente se ha debilitado mucho. No hay muchos médicos haciendo, digamos, el cuarto año, digamos, de su residencia en la atención primaria que tanto nos hace falta. Y además el incentivo económico también, ¿no? Porque más allá de la vocación, el médico que va a un centro de salud, también por el esfuerzo, ¿no?, que significan la distancia y demás, ¿no? Claramente no deja de ser menor. Recuerde que muchas veces o siempre, tanto el médico, el enfermero, el agente sanitario, generalmente tanto el enfermero como el agente sanitario generalmente suelen ser de la zona, pero no están exentos de tener gastos de traslado, y obviamente que también los profesionales, muchos que son de la ciudad, por supuesto, no hay muchos radicados en nuestros distritos, tienen que trasladarse hacia el centro de salud, y eso es insumo de costos, obviamente, como el combustible, el transporte, como usted bien dice, y de la carga horaria que es más, porque el traslado ya es parte de una carga horaria, ¿no? De irse a un distrito como nosotros generalmente insume entre media hora, 45 minutos o más de llegar desde el centro, digamos, al centro de salud, ¿no? Y eso también tiene un costo que muchas veces no es tenido en cuenta, y creo que la provincia ahí sí tiene mucho para hacer de ver cómo económicamente logra, digamos, hacer más atractivo que haya más médicos en nuestras salas. Estamos conversando con el senador Samuel Barcudi del PJ Frente de Todos. Damos vuelta a la página, Samuel, para conversar sobre otro tema que usted está trabajando, que es la generación de espacios inclusivos que tienen que ver o destinados a personas sordomudas. Bueno, la verdad que nosotros hace un tiempo preparamos algo que la municipalidad ha hecho muy bien, que era, bueno, más que para las personas sordomudas, buscar la forma de empezar a hacer más extensivo el tema del lenguaje de señas. Hace muy poquito el jardín maternal que está sobre la calle Tirazo, no recuerdo el nombre. Marilena Walsh. Exactamente, hizo un mural, y nosotros hacía un tiempo que nosotros lo replicamos un poco, porque hacía un tiempo que habíamos presentado un proyecto en donde pedíamos la adhesión de toda la provincia, en donde los espacios públicos se pudieran generar murales donde estuviera el alfabeto de señas, precisamente para ir, no es que uno con eso va a aprender el lenguaje de señas, pero para ir entendiendo un poco y ir concientizando a la población. Sí. En esto hemos preparado... Y cuando uno lo ve se vuelve más familiar, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, nos pareció bueno recordar el proyecto, porque, bueno, a veces nos cuesta mucho, quienes somos justicialistas, en una legislatura tan ya no es heterogénea, es homogénea, en donde hay un partido político que básicamente gobierna la legislatura y el poder judicial, o sea, hay una monarquía a veces en términos no constitucionales, pero sí fácticos, ¿no? Entonces es muy difícil lograr tratar proyectos. Hace muy poquito tenía despacho de la Comisión de Turismo declarar San Rafael capital de turismo aventura, y el radicalismo, inclusive con los senadores del sur, pidieron que no se tratara y que se reservara para después las elecciones. No entendíamos por qué, si eso era algo que inclusive algunos legisladores del sur del oficialismo habían presentado a posteriori un proyecto de semejante, digamos, o sea, semejante al que habíamos presentado. Sí. Y la verdad que eso cuesta mucho, ¿no? Porque realmente hubiera sido interesante por un pedido de la Cámara de Turismo. O sea, es una serie de proyectos que trabajamos que no son ideas de Barcudi, digamos, en cuanto a
en cuanto, sino que bueno, uno se reúne con las instituciones y bueno, a partir de las sugerencias uno va presentando las cosas. ¿Y qué pasó, ¿qué pasó con ese proyecto finalmente? No, ya ha quedado suspendido, o sea, tiene despacho, debería ser tratado, tenía preferencia con despacho, lo cual el reglamento de la Cámara implica que debe ser tratado, o sea, por sí o por no, pero debe ser tratado, y bueno, no hay posibilidades por ahora de tratarse, ¿no? Entonces esto cuesta a veces, y la gente, a ver, no es una justificación, pero es una realidad que vivimos quienes somos legisladores del peronismo, y es lo que antes de las elecciones a veces intentábamos hacerle entender a la población, ¿no?, que cada vez hay una legislatura más homogénea y que prácticamente no hay voces que se escuchen, y esto no enriquece, al contrario, empobrece la calidad de los proyectos, empobrece la calidad de la legislatura y empobrece sobre todo a la población que no tiene representación. Cuando necesitan, digamos, tener alguna voz en la legislatura, claramente, si no hay intención del gobernador Cornejo, del gobernador Suárez, de que un tema se trate, prácticamente los temas no se tratan, ¿no? Cuesta entonces, ¿no? Digo, para ustedes que son oposición a nivel provincial, cuesta que un proyecto que puede ser beneficioso para el sur, ¿no?, que ustedes representan al sur, tenga resultado positivo. Claramente que sí, siempre hemos tenido, nosotros con otros legisladores hemos presentado miles de proyectos por el sur. A ver, hablemos por ejemplo del seguro líquora, que creo que se ha cansado a la gente de escucharnos, tanto a SAT como a mí, de haber presentado proyectos pidiendo que los productores nuestros del sur paguen lo mismo que un productor del Valle de Uco, que tiene un rendimiento económico mucho mayor respecto a un productor del sur, y siguen haciendo oídos sordos. Y estas cosas se hubiera logrado con una mayor heterogeneidad en la legislatura. Hoy no está, y bueno, va a haber que sufrir un poco las consecuencias de que no hayan voces que representen precisamente los intereses de muchos ciudadanos. Y esto hace que, vuelvo a decir, que se empobrezca aún más la situación del diálogo político y la situación precisamente de las representaciones de fuera del territorio del Gran Mendoza, ¿no? ¿Y qué pasa con los legisladores oficialistas del sur, ¿no? ¿Presentan proyectos propios o solamente se limitan a lo que dice el gobierno provincial? Mire, yo no le audito los proyectos a los otros legisladores, no le podría decir en esto si presentan algo, ¿no? La verdad que no tendría en este momento a mano como para decirle si han presentado o no, pero claramente, más allá de lo que puedan presentar o no presentar, está sujeto a la decisión del bloque, que obviamente consultan permanentemente con el Ejecutivo todos los temas a tratar. No se trata nada en la legislatura que no esté consultado previamente con el Ejecutivo. Esta es la realidad que sucede. Eso es lo que ahí apuntaba justamente mi pregunta. ¿Quién es el que marca la agenda? ¿Los legisladores tienen autonomía o la agenda la termina marcando finalmente el Ejecutivo provincial? En Mendoza hay un unicato, o sea, yo siempre lo he dicho, muchas veces extrañaba la Mendoza del diálogo, que muchas veces hablamos de una Mendoza republicana, como se gustan decir, o una Mendoza institucionalmente fuerte, y la verdad que lo que estamos muy alejados de esa realidad. Hoy prácticamente dos personas o una manejan los tres poderes del Estado, y eso no habla de una calidad institucional, sino que habla precisamente de un empobrecimiento de la calidad institucional. A veces nos duele, porque uno que tiene referencia en otras provincias, de las cuales no voy a dar nombre porque no quiero ofender a ningún argentino, pero uno entiende que hay provincias que tienen calidad es diferente, que muchas veces decían tal, o bueno, cambiemos de tema, a ver, hablemos de Venezuela, que por ahí a lo mejor Argentina se va a parecer a Venezuela porque tienen una persona que maneja todo, qué sé yo. Bueno, básicamente en Mendoza sucede eso, ¿no? Hay una persona o dos que manejan prácticamente los tres poderes del Estado. ¿Por qué siempre creo dice que una persona o dos? Ni al oficialismo ni a los mendocinos, porque en realidad la oposición, más allá de que muchas veces tenemos diferencias y más allá de que muchas veces se pueden no consensuar cosas, muchas otras, que es lo que la gente no sabe y a veces dicen los legisladores se pasan peleando, se logran por consenso, en donde las oposiciones aportan y enriquecen los proyectos de ley de cada uno de los oficialismos, y estas cosas cada vez suceden menos.
Samuel, bueno, por último, le agradecemos por el contacto. ¿Qué pasa con ustedes, con el PJ, después de del último resultado? ¿Hay que barajar y dar de nuevo, buscar nuevas caras? ¿Hay que tirar a alguien del precipicio, sumar más gente, cambiar el formato? ¿Por dónde pasa la historia? Yo creo que sí, que hay situaciones. Mire, los mensajes que dimos en San Rafael fueron contundentes y claros, y evidentemente no supimos quienes fuimos candidatos a transmitirlos, o no fuimos las personas indicadas en algunos casos. Y en esto hago mi autocrítica, por supuesto, no voy a hablar por los demás. Yo creo que no se puede echar a nadie por el precipicio. Yo creo que el PJ sí debe empezar en un proceso de discusión, y tiene que empezar en un proceso de diálogo, y obviamente incluir a todo el mundo, ¿no? Yo creo que yo no estoy en contra de excluir obviamente a nadie, porque creo que sería contradictorio con lo que estaba hablando hace unos minutos atrás. Sí. Creo que a nivel partidario se deben incluir todas las personas y lograr un consenso, un proyecto político en común, y tratar de que, bueno, después, con el tiempo, buscar las caras y los candidatos que mejor representen ese proyecto o ese mensaje político que quiere dar el peronismo de cara a las próximas elecciones. Hoy tiene que trabajar mucho. Nosotros en el municipio estamos confiados, tenemos, digamos, capital, más allá de un resultado en estas elecciones legislativas que claramente no venían, digamos, muy con viento a favor. Claramente entendemos que tenemos un capital político y un respaldo que todavía nos pertenece dentro de San Rafael, y que debemos trabajar fuertemente para conservarlo, por supuesto, y no dilapidarlo. Creo que ese es el desafío de lo local, lograr estos 2 años trabajar fuertemente en el territorio para poder precisamente no dilapidar una construcción política que ha sido exitosa, que ha cambiado San Rafael, y que creo que tiene todavía mucho para dar. Y en cuanto a lo provincial, habrá que ver cómo nos incluimos todos los sectores, cómo generamos un consenso importante y cómo buscamos caras nuevas que puedan lograr una adhesión primero partidaria y luego precisamente la pregunta, digamos, la pregunta, Samuel, es obviamente sin tirar a nadie por la ventana, ni del precipicio, ni mucho menos, pero cuando tenés figuras que no suman, y no una vez, una y otra y otra y otra, y tenés derrota tras derrota, uno debe replantearse también si es esa figura, sin poner nombre, ¿no?, es la que realmente tiene que llevar la bandera del Frente de Todos. Entiendo que eso es lo que uno ve desde afuera, ¿no? Yo, ¿no? Usted en alguna manera creo que hay que empezar a ver qué nueva persona va a ser portador un mensaje que creo que tiene el peronismo, que es beneficioso para la gente. En general hemos lograr políticas que han ayudado a la gente y que han logrado un bienestar en mucha población. Obviamente que a veces somos los portadores de los mensajes quienes no somos los indicados, y en esto creo que requiere un diálogo fuerte, y quizás hasta una discusión, y como plantea hasta en algún momento el presidente, no tener miedo a un gran paso cuando sea el momento de lograr, digamos, electoral. Pero antes de llegar a hablar todo eso, creo que hay que trabajar fuertemente en el territorio, quienes tenemos o tienen responsabilidad de gobierno, nosotros como legisladores y yo como futuro concejal dentro del municipio de San Rafael, tenemos que trabajar en gestión para, obviamente, no dilapidar el capital político, y a la vez, a la par, ir trabajando en una construcción política que realmente seduzca al electorado mendocino, ¿no? Samuel, muchas gracias por el contacto. Hay mucho para conversar, pero bueno, lo dejamos para otra oportunidad, ¿no? Porque el terreno político es importante. Un abrazo, Samuel. Chao, chao. Ahí la palabra entonces de Samuel Baracudi, senador del PJ. Dial Radio TV. Se escucha.